La niebla de la mañana se aferraba a las calles empedradas de Ravensbrück como un velo gris que ocultaba secretos y vergüenzas. En el centro de la plaza principal, el viejo pozo de piedra aguardaba, testigo silencioso de cada murmullo, cada risa ahogada, cada mirada despectiva que las buenas damas del pueblo lanzaban cuando creían que nadie las veía. Pero Isabel Carter las veía, siempre las veía. Con 22 años y ni un solo pretendiente a la vista, Isabel se había convertido en el blanco favorito de las lenguas viperinas del pueblo. Cada mañana, cuando caminaba hacia el pozo con su balde de madera gastado, sentía el peso de las miradas tanto como el peso del agua que tendría que cargar de regreso a casa. Su vestido de lana marrón, remendado tantas veces que ya había perdido la cuenta, la marcaba como lo que era. Una mujer sin protección, sin fortuna, sin ese hombre que, según todos, necesitaba desesperadamente. «Mírala otra vez», susurraban las esposas de los comerciantes, con sus cofias almidonadas y sus manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro. Una muchacha de su edad debería tener un marido que le sacara el agua del pozo. Nadie quiere una mujer que carga baldes como un hombre, añadían las otras, fingiendo compasión mientras disfrutaban del espectáculo de la soledad ajena. Pero lo que ninguna de esas mujeres sabía era que Isabel había aprendido a cargar mucho más que baldes de agua. Desde la muerte de su padre en un accidente en las caballerizas de la gran finca cercana, había cargado con el peso de la supervivencia, de la dignidad, de seguir adelante cuando el mundo entero insistía en recordarle que estaba sola. Había aprendido que la fuerza no estaba en tener a alguien que hiciera las cosas por ella, sino en ser capaz de hacerlas sin importar lo que dijeran los demás. Lo que Isabel no sabía aquella fría mañana de finales del siglo XVIII era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que el sonido de cascos sobre el empedrado traería consigo no solo un caballo sediento, sino un encuentro que desafiaría todo lo que el pueblo creía sobre el valor de una mujer. Que el hombre que todos temían y respetaban, el conde solitario de la mansión en las colinas, se detendría exactamente frente a ella y con una simple petición cambiaría el significado de ese maldito pozo para siempre. Porque a veces la fuerza que otros ridiculizan es exactamente lo que alguien está buscando. Y a veces la mujer que todos creen que necesita ser rescatada es, en realidad, la única lo suficientemente valiente como para enfrentar al mundo sin esconderse detrás de nadie. Esta es la historia de Isabel Carter, la muchacha del pozo que todos despreciaban, y del conde que vio en ella lo que ningún otro se había molestado en buscar, el coraje de seguir tirando de la cuerda, incluso cuando el mundo entero se reía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y conectar con cada uno de ustedes. Tu comentario me alegra el día. El amanecer llegaba tarde a Ravensbrück durante los meses de invierno. La luz del sol tenía que pelear contra las brumas que bajaban de las colinas cercanas, esas mismas colinas donde se alzaba la mansión Blackwood, una estructura imponente de piedra gris que pocos del pueblo habían visitado y muchos temían. Pero Isabel Carter no pensaba en la mansión aquella mañana. Tenía cosas más urgentes en mente: el fuego que necesitaba avivar, el desayuno escaso que debía preparar y el agua que debía sacar del pozo antes de que las lenguas del pueblo comenzaran su rutina diaria de murmullos y desprecios. Se envolvió en su chal más grueso, uno que había sido de su madre y que ahora tenía tantos remiendos que apenas se distinguía el tejido original de la regla. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, tomaron el balde de madera con la familiaridad de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. La puerta de su pequeña casucha crujió al abrirse, protestando contra el frío de la mañana, y sus botas gastadas pisaron el camino de tierra que conducía al centro del pueblo. Ravensbrück no era un lugar grande. Todos se conocían, todos sabían los asuntos de todos, y esa intimidad forzada convertía cada error, cada desgracia, cada diferencia en combustible para el chismorreo constante. La plaza principal era el corazón del pueblo, y el pozo de piedra, su centro neurálgico. Allí se encontraban las mujeres cada mañana, no solo para sacar agua, sino para intercambiar noticias, alimentar rumores y juzgar a quien se atreviera a ser diferente. Isabel podía oír las voces antes incluso de llegar a la plaza. Las reconocía a todas,
La señora Pemberton, esposa del carnicero con su voz aguda y su risa falsa, la señora Hartley, viuda de un comerciante próspero que se creía por encima del resto por tener 2 criadas, y Margaret Whitmore, la hija del posadero, que a sus 19 años ya estaba comprometida y no perdía oportunidad de recordárselo a las demás. «Buenos días», murmuró Isabel al acercarse, manteniendo la vista baja como había aprendido a hacer. No mirar a los ojos era más fácil que ver el desprecio reflejado en ellos. «Oh, mira, llegó nuestra Isabel», dijo la señora Pemberton con un tono que resumaba falsa dulzura. «Tan madrugadora como siempre. Debe ser agotador hacer todo el trabajo de una casa sin ayuda de nadie. Si tuviera un marido, no tendría que cargar ella misma con el agua», añadió la señora Hartley, ajustándose la cofia como si el gesto pudiera subrayar su superioridad. «A su edad debería estar cuidando niños, no arrastrando baldes». Margaret soltó una risita. «Tal vez es que nadie quiere una mujer con las manos tan ásperas. Los hombres buscan delicadeza, no esto». Señaló vagamente en dirección a Isabel, como si fuera un objeto curioso y no una persona. Isabel sintió el ardor familiar en las mejillas, esa mezcla de humillación y rabia que había aprendido a tragar cada día. Ató la cuerda a su balde con dedos que temblaban ligeramente, no por el frío, sino por el esfuerzo de mantener la compostura. Comenzó a bajar el balde hacia la oscuridad del pozo, escuchando el ruido hueco de la madera golpeando contra las paredes de piedra, hasta que finalmente sintió el tirón que indicaba que había tocado el agua. «Mi padre siempre decía que las manos que trabajan son manos honestas», dijo en voz baja, más para sí misma que para las demás. «Tu padre está muerto, querida», respondió la señora Pemberton con una crueldad casual que solo podía venir de alguien que nunca había conocido la verdadera pérdida. «Y murió dejándote completamente sola, sin hermanos, sin tíos, sin nadie. Es una lástima, de verdad. Una muchacha como tú necesita protección». Protección. Esa palabra que todas usaban como si Isabel fuera un objeto frágil que necesitara ser guardado en una vitrina, como si no hubiera estado sobreviviendo perfectamente bien por su cuenta durante los 2 años que habían pasado desde que su padre cayó del pajar en las caballerizas de la finca Blackwood, como si no se levantara cada mañana, encendiera el fuego, arreglara el techo cuando llovía, cultivara su pequeño huerto y se las ingeniara para seguir adelante con dignidad, incluso cuando todos esperaban verla caer. Comenzó a tirar de la cuerda, sintiendo el peso del agua subir lentamente. Sus brazos ardían con el esfuerzo, pero se había vuelto fuerte con la práctica. Al principio, cuando tuvo que empezar a hacer sola todas las tareas que antes compartía con su padre, lloraba de frustración cada noche por el dolor en los músculos. Pero el cuerpo se adapta, y el suyo lo había hecho. Ahora podía cargar el balde lleno sin derramar una gota, podía cortar leña durante horas, podía reparar cercas y techos con la misma habilidad que cualquier hombre del pueblo. Pero esa fuerza, en lugar de ganarle respeto, solo parecía generar más burlas. En Ravensbrück, una mujer debía ser delicada, dependiente, adornada. Una mujer que podía valerse por sí misma era una aberración, un recordatorio incómodo de que quizás no todas necesitaban la protección que les vendían como indispensable. «Seguro morirá sola», susurró la señora Hartley a Margaret, aunque lo suficientemente alto para que Isabel pudiera oír, igual que su padre. «Es una maldición de esa familia, supongo. No están hechos para durar». Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. No eran solo las palabras, que ya había escuchado en 1000 variaciones diferentes. Era la manera en que hablaban de su padre, un hombre bueno que había trabajado hasta el último día de su vida para darle un techo y comida. Un hombre que le había enseñado que la dignidad no se mendiga, se construye con cada acción honesta, con cada decisión de seguir adelante, aunque el camino sea difícil. El balde emergió finalmente del pozo, pesado y brillante, con el agua fría de la mañana. Isabel lo agarró con ambas manos y lo colocó en el borde de piedra para tomar aliento antes de cargarlo de vuelta a casa. Por un momento, contempló su reflejo distorsionado en la superficie del agua. Una muchacha de rostro cansado, ojos castaños que habían visto demasiado dolor para su edad y una expresión de determinación férrea que se negaba a apagarse sin importar cuánto la golpearan. «No necesito un marido para sacar agua del pozo», pensó con fiereza. «No necesito a nadie para sobrevivir, puedo hacerlo sola». Pero incluso mientras se repetía esas palabras como un mantra, una pequeña parte de ella, esa parte que todavía era humana y vulnerable, se preguntaba si alguna vez llegaría el día en que no tendría que hacerlo todo sola. No porque fuera débil, sino porque quizás, solo quizás, sería hermoso tener a alguien a su lado que la eligiera no para protegerla, sino para caminar junto a ella.
alguien que viera su fuerza y la admirara en lugar de ridiculizarla. Levantó el balde con un movimiento fluido, ignorando las risas sofocadas a su espalda. Sus pasos eran firmes mientras se alejaba del pozo, la espalda recta, la cabeza alta. Mañana volvería, y pasado mañana también. Volvería cada día porque así era su vida, y no permitiría que nadie le robara la dignidad con la que la vivía. Lo que Isabel no sabía era que aquella sería la última mañana en que cargaría ese balde completamente sola. Que el destino, caprichoso y misterioso, estaba a punto de enviar a alguien que cambiaría no solo su rutina, sino toda su comprensión de lo que significaba ser fuerte y ser elegida. El pozo había sido su lugar de humillación durante tanto tiempo, pero estaba a punto de convertirse en el lugar donde todo comenzaría. Isabel había llegado apenas a la mitad del camino de regreso cuando lo escuchó, el sonido inconfundible de cascos golpeando contra el empedrado de la plaza. No era el trote pausado de los caballos de trabajo que tiraban de carretas, ni el paso cansino de las monturas viejas que usaban los granjeros. Era algo diferente, un ritmo fuerte, poderoso, que hizo que todas las conversaciones en el pozo se detuvieran de golpe. Se giró curiosa a pesar de sí misma y vio cómo todas las mujeres que momentos antes la habían estado ridiculizando ahora miraban boquiabiertas hacia el final de la calle. Un caballo magnífico, de pelaje negro brillante que contrastaba dramáticamente con la niebla gris de la mañana, entró en la plaza. El animal era claramente de pura sangre, con músculos definidos y un porte que hablaba de cría cuidadosa y entrenamiento experto. Pero lo que realmente capturó la atención de todos no fue el caballo, sino el hombre que lo montaba. Alto, de hombros anchos y postura perfectamente recta, el jinete vestía un abrigo oscuro de corte impecable que solo podía ser obra de un sastre londinense. Su camisa era de un blanco tan inmaculado que parecía brillar incluso bajo la luz tenue de la mañana. El cabello oscuro y ligeramente largo estaba recogido en una coleta baja que acentuaba la estructura angular de su rostro. Pero era su expresión lo que más impactaba, seria, controlada, con una mirada que parecía examinar todo y a todos con un juicio silencioso. «Es Lord Blackwood», susurró alguien con reverencia mezclada con temor. El nombre atravesó la plaza como una corriente eléctrica. Edward Blackwood, el conde de Ravensbrück, el hombre que vivía aislado en la mansión de las colinas y que rara vez bajaba al pueblo. Había historias sobre él, por supuesto. En un lugar como Ravensbrück siempre había historias. Decían que era un hombre melancólico, atormentado por la muerte de su prometida años atrás. Decían que rechazaba todas las invitaciones sociales, que ignoraba las cartas de madres ansiosas por casar a sus hijas con un título tan distinguido. Decían que era frío, distante, casi inhumano en su perfección inalcanzable. Isabel lo había visto solo una vez antes, de lejos, el día del funeral de su padre. Lord Blackwood había asistido brevemente, como correspondía al dueño de la finca donde había ocurrido el accidente, pero no había hablado con nadie. Se había quedado en la parte posterior de la pequeña iglesia, inmóvil como una estatua, y se había marchado antes de que terminara la ceremonia. Ella solo recordaba la impresión de un hombre rodeado por una muralla invisible de soledad. Ahora, ese mismo hombre desmontaba en medio de la plaza con movimientos medidos y elegantes. El caballo resoplaba con fuerza, la espuma blanca visible alrededor del bocado. Había cabalgado duro, eso estaba claro. Lord Blackwood acarició el cuello del animal con una mano enguantada, un gesto que revelaba genuina preocupación, y luego su mirada recorrió la plaza hasta detenerse directamente en Isabel. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Seguía sosteniendo el balde lleno de agua, los brazos ardiendo por el peso, completamente fuera de lugar, mientras todas las damas del pueblo se apresuraban a acercarse al conde, alisándose las faldas, ajustándose las cofias, componiendo sonrisas que querían parecer casuales, pero que solo revelaban su desesperación por ser notadas. «Milord, qué placer tenerlo entre nosotros», gorjeó la señora Pemberton, prácticamente arrojándose en su camino. «¿Puedo ofrecerle algo? ¿Té quizás? Mi casa está a solo unos pasos». «Es un honor, Lord Blackwood», añadió la señora Hartley, empujando a Margaret hacia adelante. «Mi sobrina hace el mejor pan del pueblo, si desea», pero el conde las ignoró completamente. Sus ojos, de un gris oscuro que recordaba al cielo antes de la tormenta, permanecieron fijos en Isabel. Dio 2 pasos en su dirección, las riendas del caballo todavía en su mano, y cuando habló, su voz era profunda, clara, cortés, pero con un matiz de autoridad que hacía imposible ignorarla. «Disculpe, señorita». Isabel casi dejó caer el balde. ¿Le estaba hablando a ella? Un conde le estaba hablando directamente a ella mientras todas las damas respetables del pueblo esperaban su atención.
Sí, milord. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. Mi caballo ha cabalgado mucho esta mañana y necesita agua con urgencia. Hizo una pausa, sus ojos evaluándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿Podría darle de beber? El murmullo que recorrió la plaza fue casi audible. Isabel podía sentir las miradas clavadas en su espalda, el shock, la indignación apenas contenida de las mujeres que se consideraban infinitamente más apropiadas para ser dirigidas por un noble. Sus mejillas ardieron, pero había algo en la manera en que él la miraba, directa y sin condescendencia, que la hizo enderezar la espalda. Por supuesto, milord, respondió, encontrando su voz. El agua es para todos, y su caballo lo necesita. Se acercó, cada paso medido y cuidadoso para no derramar el agua preciosa que acababa de sacar con tanto esfuerzo. El caballo, al verla acercarse con el balde, bajó la cabeza con avidez. Isabel lo sostuvo firme, permitiendo que el animal bebiera, sus manos temblando ligeramente no por el peso, sino por la conciencia aguda de que Lord Blackwood estaba a apenas 1 metro de distancia, observándola con una atención que no sabía cómo interpretar. El caballo bebió con la desesperación de la sed verdadera, grandes tragos que hacían vibrar el agua en el balde. Isabel mantuvo su posición, los brazos firmes a pesar del ardor, negándose a mostrar debilidad. Cuando el animal finalmente levantó la cabeza, satisfecho, ella se permitió exhalar y dio un paso atrás. «Gracias», dijo el conde, y había algo en su tono que sonaba a genuina gratitud, no a la cortesía automática de la nobleza. No muchos habrían sostenido ese balde con tanta firmeza. Está lleno casi hasta el borde, y el agua fría hace que pese considerablemente. «Estoy acostumbrada, milord», respondió Isabel, sin saber qué más decir. Fue entonces cuando la señora Pemberton, incapaz de contenerse más, intervino con una risa que pretendía ser encantadora, pero que sonaba a uñas contra piedra. «Oh, pobrecita Isabel está muy acostumbrada, por supuesto. No tiene marido que le saque el agua del pozo, ¿sabe? Tiene que hacer todos esos trabajos pesados ella sola. Es bastante lamentable, en realidad». «Sí, muy lamentable», añadió Margaret con una sonrisita maliciosa. «Una mujer de su edad debería tener un esposo que la cuide, no andar cargando baldes como un hombre de campo». El silencio que siguió fue tan denso que Isabel podría haberlo cortado con un cuchillo. Lord Blackwood se giró lentamente hacia las mujeres que habían hablado y su expresión, que había sido neutra hasta ese momento, se convirtió en algo frío y cortante como el hielo de invierno. «No veo absolutamente nada lamentable», dijo con una voz que podría haber congelado el agua del pozo, «en una mujer capaz de hacer sola lo que muchos hombres no podrían hacer ni con ayuda». Las damas parpadearon, atónitas. «Pero, milord», intentó la señora Hartley. «La fuerza», la interrumpió él, y ahora había acero en su voz. «No debería ser motivo de burla, sino de respeto. Me sorprende que mujeres que se consideran virtuosas encuentren diversión en ridiculizar a alguien por su capacidad de trabajar honestamente». El rostro de la señora Pemberton se puso de un rojo brillante. Margaret parecía a punto de llorar. Todas las demás bajaron la vista, incapaces de sostener la mirada del conde. Isabel se quedó completamente inmóvil, el balde todavía en sus manos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Lord Blackwood se volvió nuevamente hacia ella, y por un brevísimo instante, algo casi parecido a una sonrisa, cruzó su rostro serio. «Gracias nuevamente por el agua, señorita Carter, milord». «Isabel Carter, señorita Carter», repitió su nombre como si estuviera memorizándolo, y luego, con un gesto fluido, montó su caballo. «Buenos días». Y con eso se alejó al trote, dejando atrás una plaza sumida en un silencio atónito. Isabel permaneció exactamente donde estaba, el balde ahora sintiendo curiosamente ligero en sus manos, mirando la espalda del conde mientras desaparecía por el mismo camino por el que había llegado. ¿Qué acababa de suceder? Un conde, el hombre más importante de toda la región, acababa de defenderla públicamente frente a las mujeres que la habían torturado con sus palabras durante años. No tenía sentido, ningún sentido en absoluto. Las mujeres del pozo la miraban ahora con una mezcla de asombro, resentimiento y algo que podría haber sido miedo. El balance de poder había cambiado en un instante y todas lo sabían. Isabel Carter ya no era simplemente la muchacha sola del pozo, era la muchacha a la que Lord Blackwood, el conde inalcanzable, había dirigido su atención y su defensa. Isabel finalmente se movió, sus piernas sintiendo como si estuvieran hechas de madera. Comenzó a caminar de regreso a su casa, el balde pesando ahora diferente en sus manos, no por el agua sino por el peso de las preguntas que se arremolinaban en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué la había defendido? ¿Por qué,
de entre todas las mujeres en la plaza, le había pedido agua a ella? No tenía respuestas. Pero mientras caminaba por el sendero familiar hacia su pequeña casucha, una parte de ella, esa parte que había aprendido a no esperar nada bueno del mundo, comenzó a sentir algo peligroso y aterrador. Comenzó a sentir esperanza. La noticia se extendió por Ravensbrück con la velocidad y voracidad de un incendio en un campo seco. Para el mediodía, no había una sola persona en el pueblo que no supiera que Lord Blackwood había descendido de su mansión en las colinas, había ignorado a todas las damas respetables, le había pedido agua a Isabel Carter de todas las personas y la había defendido públicamente con palabras que habían dejado a las cotillas del pueblo mudas de humillación. Las versiones de la historia se multiplicaban y distorsionaban con cada repetición. Algunos decían que el conde había mirado a Isabel con una intensidad amorosa, otros juraban que él había besado su mano, cosa que definitivamente no había sucedido. Los más maliciosos sugerían que debía haber algo turbio detrás de tanta atención, porque ¿por qué otra razón un hombre de su posición se fijaría en una muchacha sin un céntimo? Isabel trató de ignorar los murmullos lo mejor que pudo. Pasó el resto del día ocupada con sus tareas habituales: remendar su único vestido decente, cuidar de sus escasas gallinas, preparar una cena frugal de pan y sopa de verduras. Pero sus pensamientos volvían constantemente a ese momento en la plaza, a la manera en que él la había mirado, no con lástima, sino con algo que parecía peligrosamente cercano al respeto. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban y el frío se hacía más penetrante, Isabel estaba en su pequeño huerto detrás de la casa, intentando salvar algunas lechugas antes de que la helada nocturna las arruinara completamente. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó los pasos que se acercaban por el camino hasta que una voz masculina, educada pero desconocida, habló a su espalda. «Señorita Carter». Se giró tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. Frente a su humilde casucha había un hombre de mediana edad, vestido con la librea oscura y dorada que identificaba a los criados de la mansión Black. Era alto y delgado, con una postura perfectamente erguida y una expresión seria que no revelaba nada de lo que pensaba. «Sí», respondió Isabel limpiándose las manos en su delantal con un gesto nervioso. «¿Ocurre algo?» «Mi nombre es Jameson, señorita. Soy el mayordomo de Lord Blackwood». Hizo una pequeña reverencia, un gesto tan formal en el contexto de su humilde jardín que casi resultaba absurdo. «Mi señor solicita su presencia en la mansión, esta tarde, si es posible». Isabel sintió que su corazón se detenía por completo y luego comenzaba a galopar como un caballo desbocado. «¿Su presencia? ¿Mi presencia? ¿Está seguro de que es a mí a quien busca?» «Completamente seguro, señorita Carter». Lord Blackwood fue muy específico. Jameson sacó un pequeño sobre de su chaqueta. «También me pidió que le entregara esto». Con manos temblorosas, Isabel tomó el sobre. El papel era de calidad exquisita, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Rompió el sello cuidadosamente y desplegó la nota. La caligrafía era elegante pero firme, claramente masculina. «Señorita Carter, tengo un asunto que me gustaría discutir con usted. Sería para mí un honor si aceptara visitarme esta tarde en mi residencia. Jameson la acompañará si lo desea. Atentamente, Edward Blackwood». Era breve, directo, sin florituras innecesarias e imposiblemente desconcertante. «No entiendo», murmuró Isabel. «¿Qué podría querer discutir conmigo?» «No estoy autorizado a revelar la naturaleza del asunto, señorita», respondió Jameson con esa neutralidad perfecta de los sirvientes bien entrenados, «pero le aseguro que su presencia es sinceramente deseada y que será tratada con el máximo respeto». Isabel miró hacia su casa, hacia el pequeño mundo que conocía y donde, a pesar de todo, se sentía segura. Luego miró al mayordomo, representante de un mundo completamente diferente, un mundo de riqueza y poder que debería estar infinitamente fuera de su alcance. Todas las razones sensatas le decían que rechazara. ¿Qué podía salir bien de esto? Era solo una muchacha pobre, sin familia, sin posición. Si iba, el pueblo entero lo sabría para el amanecer, y los rumores que ya habían comenzado se convertirían en un torrente de especulaciones maliciosas. Pero había algo en esa nota, en la manera formal, pero no condescendiente, con la que él se había dirigido a ella, que hizo que su curiosidad venciera al miedo. «Deme un momento para cambiarme», dijo finalmente.
Jameson asintió. Esperaré aquí, señorita. Isabel entró en su casa como un torbellino. No tenía muchas opciones de vestuario, pero sí tenía su vestido de los domingos, de un azul oscuro descolorido que su madre había cosido años atrás. Se lo puso con manos temblorosas, se soltó el cabello, lo cepilló lo mejor que pudo y volvió a recogerlo en un moño más cuidado. Se lavó la cara y las manos, se pellizcó las mejillas para darles algo de color y se miró en el pequeño fragmento de espejo roto que era su única posesión de vanidad. No era hermosa, lo sabía. Su rostro era demasiado angular, su piel demasiado bronceada por el trabajo al sol, sus manos demasiado ásperas, pero sus ojos eran honestos y su expresión era digna. Tendría que ser suficiente. El carruaje que esperaba en el camino no era ostentoso, pero era claramente de calidad superior. Jameson le ofreció una mano enguantada para ayudarla a subir, un gesto de cortesía que nadie le había ofrecido jamás. Isabel se acomodó en el asiento, tratando de no parecer tan fuera de lugar como se sentía, y el vehículo comenzó a moverse. El viaje hasta la mansión Blackwood tomó menos de media hora, pero fue suficiente para que Isabel experimentara un torbellino de emociones, nerviosismo, curiosidad, miedo y una emoción extraña que no podía identificar. El paisaje cambió gradualmente de las casuchas del pueblo a los campos más ordenados, luego a un bosque denso de robles y finalmente a una avenida flanqueada de árboles perfectamente alineados. Y entonces la mansión apareció ante sus ojos. Era incluso más impresionante de lo que había imaginado. La estructura de piedra gris se alzaba majestuosa contra el cielo del atardecer, con docenas de ventanas que brillaban con la luz del interior, torretas en las esquinas y una escalinata de mármol que conducía a la entrada principal. Los jardines, aunque claramente descuidados en comparación con lo que debieron haber sido en su momento de esplendor, aún conservaban una belleza melancólica. Jameson la condujo no por la entrada principal, sino por una puerta lateral que daba a un pasillo amplio y bien iluminado. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados Blackwood, hombres y mujeres de expresiones severas que parecían juzgar a Isabel mientras pasaba. El olor era a cera de vela, madera pulida y algo más. Algo que ella identificó como la fragancia particular de un lugar que ha albergado a las mismas familias durante generaciones. Finalmente Jameson se detuvo frente a una puerta de roble tallado. «El estudio de mi señor», anunció, tocando suavemente antes de abrirla. «Señorita Carter, milord». E Isabel entró. El estudio era una habitación grande, pero sorprendentemente acogedora, dominada por estanterías repletas de libros que cubrían 3 de las 4 paredes. La cuarta pared era casi enteramente una ventana enorme que daba a los jardines, ahora iluminados por la luz dorada del atardecer. Había un escritorio de caoba oscura cubierto de papeles y libros, 2 sillones de cuero junto a una chimenea donde ardía un fuego acogedor, y allí, de pie frente a la ventana, estaba Lord Blackwood. Se giró al oírla entrar. Seguía vistiendo la misma ropa que por la mañana, aunque se había quitado el abrigo y aflojado la corbata, dándole un aspecto ligeramente menos formal, pero de alguna manera más intimidante en su masculinidad relajada. Sus ojos la encontraron inmediatamente, y durante un largo momento simplemente se miraron el uno al otro a través del espacio que los separaba. «Señorita Carter», dijo finalmente, y su voz sonaba diferente aquí, en la privacidad de su propio espacio. «Gracias por venir. Sé que mi invitación debe haberle parecido extraña». «En efecto, milord», respondió Isabel, manteniendo la voz firme a pesar de sus nervios. «Pero aquí estoy». Una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. «Ya aprecio su valentía al venir. Por favor, siéntese», señaló uno de los sillones. Isabel se sentó en el borde del asiento, la espalda recta, las manos enlazadas en su regazo. Lord Blackwood tomó el otro sillón, pero en lugar de reclinarse cómodamente, se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, estudiándola con esa intensidad perturbadora que la había desarmado por la mañana. «Te he sabido», comenzó lentamente eligiendo sus palabras con cuidado, «que desde la muerte de su padre se ha encargado sola de todo el mantenimiento de su casa y su terreno». Isabel asintió, sin confiar en su voz para no temblar. «He sabido también que saca el agua del pozo cada día, que repara su propio techo, que cultiva su huerto, que cuida de sus animales, todo sin ayuda de nadie». «Es lo que debo hacer para sobrevivir, milord», respondió ella en voz baja. «Y lo hace con una competencia que muchos hombres con todos los recursos del mundo no podrían igualar». Se detuvo, como si estuviera decidiendo cómo continuar. «Señorita Carter, desde la muerte de mi encargado hace 6 meses,
Mis establos y gran parte de las tierras de esta finca han caído en el abandono. Los pocos criados que me quedan están envejeciendo y he tenido dificultades para encontrar a alguien en quien pueda confiar para supervisar ciertos trabajos. Isabel comenzó a entender hacia dónde iba la conversación, pero era demasiado increíble para creerlo. Necesito a alguien trabajador, continuó él, alguien honesto, alguien que no tema ensuciarse las manos, alguien que entienda el valor del esfuerzo real. Y esta mañana, en esa plaza, mientras todas esas mujeres se apresuraban a ofrecerme servicios que no necesitaba, vi a una persona haciendo exactamente lo que había que hacer: sostener un balde pesado con agua helada para que mi caballo pudiera beber, sin quejarse, sin buscar elogios, simplemente haciéndolo porque era lo correcto. El corazón de Isabel latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Le estoy ofreciendo un puesto, señorita Carter, no como criada común, sino como encargada. Supervisaría los establos, los pozos, los jardines de trabajo, las reparaciones menores. Tendría una habitación aquí en la mansión, comida garantizada y un salario que le permitiría no solo vivir cómodamente, sino ahorrar. Hizo una pausa. Y tendría mi respeto, que es algo que ningún dinero puede comprar. Isabel se quedó completamente quieta, procesando palabras que cambiaban su vida entera. No era solo un trabajo, era seguridad, era respeto. Era la oportunidad de hacer lo que ya sabía hacer, pero sin la incertidumbre constante, sin el hambre que conocía demasiado bien, sin la humillación diaria. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Podría contratar a cualquiera. Podría traer a alguien de Londres, alguien con referencias, alguien que, porque esta mañana la vi hacer lo que otros no quieren hacer, la interrumpió él con firmeza. Porque, mientras otros reían, usted siguió tirando de la cuerda. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero Isabel las contuvo. No lloraría. No aquí, no ahora. Acepto, dijo, y su voz salió más fuerte de lo que había esperado. Acepto su oferta, milord. Por primera vez vio una sonrisa genuina en el rostro del conde. Era pequeña, casi tímida, pero transformaba completamente su expresión severa. Entonces, bienvenida a la mansión Blackwood, señorita Carter. Se puso de pie y le extendió la mano. Creo que esto será el comienzo de algo muy bueno. Isabel tomó su mano. Era grande, cálida, y el apretón era firme pero no dominante. Y en ese momento, con el fuego crepitando en la chimenea y la luz del atardecer entrando por la ventana, algo cambió irreversiblemente en su mundo. El pozo ya no sería un lugar de humillación, la fuerza ya no sería motivo de burla, porque alguien finalmente había visto lo que ella valía. Los primeros días de Isabel en la mansión Blackwood transcurrieron como un torbellino de descubrimientos y trabajo incesante. La propiedad era mucho más grande de lo que había imaginado. Además de la mansión principal, había establos que albergaban 6 caballos de pura sangre, un jardín de cocina completamente abandonado, un pozo profundo que necesitaba reparación urgente, 2 pozos más pequeños en diferentes áreas y docenas de construcciones menores que habían caído en el olvido. Su habitación, que Jameson le había mostrado ceremoniosamente el primer día, era más grande que toda su antigua casa. Tenía una cama con dosel, un armario de madera pulida, una ventana con cortinas de terciopelo y su propio lavabo con agua corriente. La primera noche, Isabel se había quedado despierta durante horas, simplemente mirando el techo decorado con molduras, incapaz de creer que este fuera ahora su hogar. Pero la comodidad no la convirtió en perezosa. Al contrario, trabajaba con una dedicación feroz, determinada a demostrar que la confianza del conde no era un error. Levantaba antes del amanecer, organizaba a los pocos criados que quedaban, reparaba cercas, limpiaba los abrevaderos, reorganizaba los establos con una eficiencia que sorprendió incluso a los mozos de cuadra más experimentados. Lord Blackwood observaba su trabajo desde la distancia, con una aprobación silenciosa que se manifestaba en pequeños gestos, un asentimiento cuando cruzaban caminos en el jardín, una palabra de agradecimiento cuando ella le presentaba informes sobre los progresos, una mirada que duraba un segundo más de lo estrictamente necesario. Y con cada día que pasaba, Isabel sentía que algo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que hacía que el aire se cargara de electricidad cada vez que se encontraban. Sin embargo, no todos en la mansión estaban contentos con los cambios. Thomas Grayson, el mozo de cuadra principal, era un hombre de 40 años que había trabajado para los Blackwood durante 2 décadas. Esperaba que, tras la muerte del anterior encargado, él fuera promovido a la posición. En cambio, había visto cómo una muchacha sin nombre, sin experiencia visible
y sin referencias llegaba y asumía el puesto que él consideraba suyo por derecho. La amargura crecía en él como un tumor maligno. «Mira a la señorita Carter con sus aires de importancia», murmuraba a los otros mozos mientras limpiaban los establos. «Se cree demasiado buena para nosotros ahora que comparte el té con el conde. Tiene toda la atención de mi lord», añadía Peter, el mozo más joven, que había desarrollado rápidamente antipatía por Isabel, como si supiera algo de caballos. Lo único que sabe es cargar agua, pero Isabel, concentrada en su trabajo y genuinamente sin pretensiones, no se daba cuenta de la hostilidad que se fermentaba en las sombras. Mientras tanto, en el pueblo, la reacción había sido exactamente la que Isabel había temido. Las mujeres que la habían ridiculizado en el pozo ahora hervían de indignación y envidia. ¿Cómo se atrevía esa muchacha sin nada a vivir en la mansión? ¿Qué había hecho para ganarse tal favor? Los rumores se multiplicaban como plagas. Algunos decían que Isabel había seducido al conde con artes oscuras. Otros susurraban que se acostaba con él para mantener su posición. Los más crueles inventaban historias sobre su pasado, sugiriendo que había trabajado en burdeles de Londres antes de llegar al pueblo. Nada de esto era verdad, por supuesto. Pero la verdad rara vez importa cuando la gente está decidida a creer lo peor. La tensión explotó una noche de octubre, cuando todo cambió. Lord Blackwood tenía un caballo especialmente preciado, un semental negro llamado Midnight, que había sido su compañero durante casi una década. El animal era temperamental pero extraordinariamente inteligente, y el conde pasaba al menos una hora cada día en los establos simplemente estando cerca de él, acariciándolo, hablándole en voz baja. Era el único ser vivo con el que Lord Blackwood parecía completamente relajado. Isabel había desarrollado su propia relación con Midnight. El caballo, tras un período inicial de desconfianza, había comenzado a aceptarla, permitiéndole que lo cepillara e incluso comiendo zanahorias directamente de su mano. Era uno de los pequeños triunfos que la llenaban de orgullo. Aquella noche en particular, Isabel había hecho su ronda final por los establos, verificando que todos los animales tuvieran agua fresca y que las puertas estuvieran aseguradas. Midnight había estado tranquilo en su compartimento, relinchando suavemente, cuando ella le dio las buenas noches. Todo estaba en orden, o eso creía. A las 3 de la mañana, gritos de alarma despertaron a toda la mansión. Isabel saltó de la cama, se puso un chal sobre su camisón y corrió descalza hacia los establos. Lo que vio la heló hasta los huesos. Midnight estaba fuera de su compartimento, cubierto de lodo y sudor, con las patas temblando peligrosamente. La puerta del establo estaba completamente abierta, balanceándose en sus goznes. El caballo había salido desorientado en medio de la noche, casi cayendo en la zanja de drenaje cerca del jardín. Lord Blackwood ya estaba allí, en pantalones de dormir y una camisa puesta apresuradamente, consolando al animal aterrorizado. Su expresión era de furia controlada, el tipo de rabia que era aún más aterradora por su silencio. «¿Quién fue responsable de cerrar los establos esta noche?», preguntó con voz peligrosamente baja. Thomas Grayson, también recién despertado, se apresuró a responder. «Fue la señorita Carter, milord. Ella hace la última ronda cada noche. Tiene las llaves maestras». Todas las miradas se volvieron hacia Isabel. Ella sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Yo cerré esa puerta», dijo con voz temblorosa pero firme. «Lo sé con absoluta certeza. Revisé 2 veces todos los compartimentos. Midnight estaba seguro cuando me retiré». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», preguntó Thomas con un tono de satisfacción apenas disimulada. «¿La puerta se abrió sola?». «Alguien debió abrirla después de que me retiré», insistió Isabel desesperada. «Yo jamás pondría en peligro a Midnight, jamás». Pero podía ver la duda en los ojos de los otros criados, podía sentir las acusaciones silenciosas flotando en el aire. Y lo peor de todo era que no podía ver la expresión de Lord Blackwood porque él estaba completamente concentrado en calmar a su caballo. «Todos vuelvan a la cama», ordenó finalmente, sin mirar a nadie. «Hablaremos de esto por la mañana». Isabel regresó a su habitación con piernas que apenas la sostenían. Se sentó en el borde de la cama, temblando no de frío sino de miedo y frustración. ¿Cómo había podido pasar esto? Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa, que ahora la única cosa que realmente importaba en esa mansión, el caballo que Lord Blackwood amaba más que nada, había estado en peligro por su supuesta negligencia. Las horas hasta el amanecer fueron las más largas de su vida. A primera hora de la mañana fue convocada al estudio. Lord Blackwood estaba de pie junto a la ventana, la espalda hacia ella, las manos entrelazadas detrás de él. La luz de la mañana lo iluminaba de perfil,
revelando la tensión en cada línea de su cuerpo. «Siéntate», dijo sin volverse. Isabel obedeció, las manos apretadas en su regazo para evitar que temblaran. Durante un largo momento, él no dijo nada. Luego, lentamente, se giró para mirarla. Su expresión era indescifrable, esa máscara de control aristocrático que había perfeccionado durante años. «Dicen que dejaste el establo abierto», comenzó, y su voz sonaba cansada. «Dicen que tienes las llaves, que eres la última en hacer la ronda, que por lo tanto, la responsabilidad es tuya». «Yo cerré esa puerta, milord», repitió Isabel con lágrimas amenazando con derramarse, pero negándose a permitirlo. «Lo juro por la memoria de mi padre, jamás pondría en peligro a Midnight. Es lo único que le da alegría en esta casa. Preferiría morirme antes que causarle daño». Algo cambió en la expresión del conde. La máscara se agrietó ligeramente. «¿Y cómo explicas que la puerta estuviera abierta?» «No puedo explicarlo», admitió ella. «Solo sé que yo la cerré. Alguien debió abrirla después. Alguien que se detuvo no queriendo acusar sin pruebas. ¿Alguien que qué?», presionó él. Isabel levantó la vista para encontrar sus ojos. «Alguien que quiere verme fallar». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Lord Blackwood se acercó lentamente, se sentó en el otro sillón y por primera vez desde que lo conocía, Isabel vio vulnerabilidad genuina en su rostro. «No sé en quién creer», admitió con voz ronca. «Thomas ha estado conmigo durante años, pero tú has trabajado más duro en estas semanas que cualquier persona que haya conocido. Has demostrado integridad en cada acción». Cerró los ojos brevemente. «Mi caballo es lo más importante que tengo en este mundo. Es el único ser vivo que...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Isabel entendió. En su soledad, aquel animal era su único verdadero compañero. «Investigaré», dijo finalmente. «Pero hasta que sepa la verdad, debo pedirte que te mantengas alejada de los establos. Es mejor así». Cada palabra fue un golpe directo al corazón de Isabel. No era un despido, pero se sentía como uno. Era una suspensión de confianza y dolía más que cualquier burla que hubiera recibido en el pozo. «Como ordene, milord», susurró, poniéndose de pie con toda la dignidad que pudo reunir. Cuando salió del estudio, las lágrimas finalmente cayeron, pero no regresó a su habitación. En cambio, fue a los jardines, a un banco de piedra escondido detrás de los rosales silvestres, y lloró por todo lo que había ganado y que ahora parecía estar escapándose entre sus dedos como arena. Porque lo peor no era la acusación. Lo peor era que, en algún momento durante esas semanas, sin darse cuenta del todo, Isabel Carter se había enamorado del conde solitario, y ahora él dudaba de ella. Y eso dolía más que cualquier cosa que el mundo le hubiera hecho jamás. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Isabel continuaba con sus otras tareas, evitando los establos como se le había ordenado, pero sentía las miradas de todos clavadas en su espalda. Thomas Grayson caminaba con un aire de triunfo apenas disimulado, convencido de que pronto la muchacha intrusa sería expulsada y él recuperaría su posición de importancia. Lord Blackwood se había vuelto aún más distante que antes, encerrándose en su estudio durante horas, hablando apenas con nadie. Isabel lo veía ocasionalmente desde la distancia, y cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, algo doloroso se retorcía en su pecho. Pero había alguien en la mansión que no estaba convencido de la culpabilidad de Isabel. Jameson, el mayordomo, había servido a la familia Blackwood durante 40 años y había desarrollado un instinto particular para detectar mentiras y manipulaciones, y algo en toda la situación le olía mal. Comenzó a observar discretamente. Notó que Thomas pasaba mucho tiempo cerca de los establos, incluso cuando no era su turno. Notó las sonrisas secretas que intercambiaba con Peter. Notó la manera en que ambos hablaban en susurros que se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba. Entonces, una noche, Jameson decidió hacer su propia vigilancia. Se escondió en las sombras del establo, envolviéndose en una capa oscura, y esperó con la paciencia de alguien que ha pasado décadas en servicio silencioso. Pasadas las 2 de la mañana, cuando toda la mansión dormía, escuchó pasos furtivos. Thomas Grayson, con una lámpara cubierta para que la luz apenas se filtrara, se acercaba al establo donde guardaban los arneses y las monturas. Su intención era clara: dejar otra evidencia de negligencia, quizás aflojar una cincha o dañar un estribo, algo que pudiera causar un accidente y ser culpado a Isabel. «Alto ahí», dijo Jameson, emergiendo de las sombras como un fantasma.
Thomas casi dejó caer la lámpara del susto. Jameson, yo solo estaba verificando que todo estuviera en orden. A las 2 de la mañana, con una lámpara cubierta, moviéndote como un ladrón. La voz del mayordomo era fría como el hielo. No me insultes con mentiras, Grayson. La expresión de Thomas cambió de sorpresa a desafío. No puedes probar nada, viejo. Puedo probar que estás aquí ahora, haciendo algo que claramente no quieres que nadie vea. Jameson dio un paso adelante. Y conozco al señor lo suficientemente bien como para saber que dudará de la señorita Carter. Pero si le presento a un hombre sorprendido infraganti, intentando sabotear de nuevo, vio cómo el color abandonaba el rostro de Thomas. De nuevo, repitió el mayordomo, fuiste tú quien dejó salir a Midnight, ¿verdad? Por un largo momento, Thomas permaneció en silencio. Luego, como un dique que finalmente se rompe bajo demasiada presión, las palabras comenzaron a derramarse. Ella no merecía ese puesto. Era mío. Yo había trabajado durante 20 años. 20 años. Y él se lo da a una muchacha sin nombre, sin nada, solo porque la vio cargar un maldito balde. Su voz se quebró entre la rabia y algo parecido a la desesperación. Solo quería que cometiera un error. Solo quería que Milord viera que había elegido mal. Y en el proceso, dijo Jameson con disgusto, pusiste en peligro a la criatura que nuestro Señor más ama en este mundo. No por honor o principios, sino por celos mezquinos. Thomas se derrumbó sobre un baúl de montar, la cabeza entre las manos. No pretendía que Midnight saliera tan lejos. No pretendía que se lastimara, pero podría haberse lastimado. Podría haber muerto. Jameson se irguió en toda su altura. Mañana vendrás conmigo ante Lord Blackwood y confesarás todo. O lo hago yo, y te aseguro que mi testimonio será mucho menos generoso que el tuyo propio. Thomas asintió miserablemente, derrotado. A primera hora de la mañana, Lord Blackwood fue despertado por su mayordomo con noticias urgentes. Cuando escuchó la confesión completa de Thomas Grayson, algo oscuro y furioso cruzó su rostro. No gritó, no golpeó el escritorio, no hizo ninguna de las manifestaciones dramáticas de rabia que otro hombre podría haber hecho. En cambio, su voz se volvió fría como el acero cuando despidió a Thomas en el acto y le ordenó abandonar la propiedad antes del mediodía. Pero eso no era suficiente. No para él. Había dudado de Isabel, la había alejado, había permitido que la sombra de la sospecha cayera sobre ella cuando todo este tiempo había sido víctima de una conspiración mezquina. Sin esperar más, sin cambiarse siquiera su ropa de montar informal, Lord Blackwood salió de la mansión, montó a Midnight y cabalgó hacia el pueblo como si los demonios lo persiguieran. Era una mañana típica en la plaza de Ravensbrück. Las mujeres se reunían alrededor del pozo, los comerciantes abrían sus tiendas y los rumores fluían con la misma libertad que el agua. E Isabel estaba allí, de regreso en su antiguo lugar, con su balde y su dolor. Había dejado la mansión al amanecer, sin despedirse de nadie excepto de Jameson, quien le había dicho enigmáticamente que tuviera paciencia. Pero Isabel no tenía paciencia. Tenía vergüenza, tristeza y la necesidad desesperada de volver al único lugar donde al menos su humillación era familiar. «Miren quién volvió», dijo la señora Pemberton con falsa sorpresa. «Parece que las cosas no salieron tan bien en la mansión después de todo». «Sabía que no duraría», añadió Margaret con una sonrisita cruel. «Una muchacha como ella en un lugar como ese era cuestión de tiempo». Isabel no respondió. Solo ató la cuerda a su balde y comenzó a bajarlo, dejando que las voces se convirtieran en un zumbido de fondo que apenas registraba. Entonces, el sonido de cascos resonó contra el empedrado. Todas las conversaciones se detuvieron abruptamente. Lord Blackwood entró en la plaza a galope, Midnight resoplando con fuerza, su pelaje negro brillando bajo la luz de la mañana. Pero era la expresión del conde lo que capturó toda la atención. Había algo feroz en su rostro, algo determinado e inflexible. Desmontó de un salto fluido y se dirigió directamente al centro de la plaza, donde todos podían verlo y escucharlo claramente. «Tengo algo que decir», anunció con voz que no admitía interrupciones, «y quiero que todos los presentes lo escuchen bien». La plaza se llenó rápidamente. Cuando un conde habla, todos escuchan. «Hace días, algo ocurrió en mi propiedad que puso en peligro a mi caballo más preciado. La señorita Isabel Carter fue acusada de negligencia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Esa acusación era falsa. Un murmullo recorrió la multitud.
Isabel, que había quedado paralizada con la cuerda del balde en sus manos, lo miraba con ojos muy abiertos. «El verdadero culpable ha confesado», continuó Lord Blackwood. «Un miembro de mi personal, movido por envidia y mezquindad, saboteó deliberadamente su trabajo y trató de culparla de su propia cobardía. La señorita Carter no solo era inocente, sino que ha demostrado ser la trabajadora más honesta, dedicada y competente que he tenido el privilegio de emplear». Lord Blackwood se volvió entonces para mirar directamente a las mujeres que habían atormentado a Isabel durante tanto tiempo. «Este pueblo tiene una enfermedad», dijo con voz cortante como un látigo. «La enfermedad del chisme malicioso, de encontrar placer en la humillación ajena, de castigar a aquellos que se atreven a ser fuertes en un mundo que les dice que deben ser débiles. He escuchado las cosas que dicen de la señorita Carter, los rumores venenosos, las insinuaciones crueles, toda mentira, toda calumnia inventada por personas que tienen tanta envidia en sus corazones que no pueden soportar ver a alguien elevarse por mérito propio». La señora Pemberton había palidecido completamente. Margaret miraba al suelo avergonzada. Todas las demás permanecían en un silencio atónito. «Tener la fuerza de trabajar no es vergonzoso», declaró el conde. «Tener el coraje de seguir adelante cuando el mundo entero te ridiculiza no es vergonzoso. Lo vergonzoso es la cobardía de esconderse detrás de chismes y sonrisas falsas mientras se destroza la reputación de una persona buena». Se volvió entonces hacia Isabel y su expresión se suavizó de una manera que hizo que el corazón de ella diera un salto doloroso. «Señorita Carter», dijo acercándose a ella con pasos medidos, «le ofrecí un trabajo, le ofrecí respeto, pero cometí el error imperdonable de dudar de usted cuando surgió la primera dificultad, y por eso le debo una disculpa». «Milord», susurró Isabel, las lágrimas finalmente derramándose. «No necesita». «Sí necesito», la interrumpió él con firmeza, «porque he aprendido algo en las últimas semanas. He aprendido que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez. He aprendido que el verdadero coraje no está en no tener miedo, sino en enfrentar al mundo con dignidad, incluso cuando te aterra. Y usted, Isabel Carter, es la persona más fuerte y valiente que he conocido». Dio otro paso más cerca, ahora a apenas 1 metro de distancia. Podía ver cada detalle de su rostro, las lágrimas en sus mejillas, el temblor en sus labios, la esperanza y el miedo mezclados en sus ojos castaños. «Tengo una pregunta que hacerle», dijo, y por primera vez había algo vulnerable en su voz, «y necesito que responda con total honestidad». Isabel apenas podía respirar. «¿Qué pregunta, milord?». Él señaló el pozo, el lugar donde todo había comenzado. «¿Seguiría sacando agua sola de este pozo si supiera que ya no necesita hacerlo sin compañía?». El murmullo que recorrió la plaza fue como el viento antes de una tormenta. «No entiendo», murmuró Isabel. Lord Blackwood, Edward, le tendió la mano. «No necesito una esposa que me adorne el brazo en los bailes de Londres. No necesito a alguien que pretenda ser frágil cuando no lo es, o que finja necesitar ayuda cuando no la necesita. Lo que necesito, lo que quiero con toda mi alma, es una compañera que no tema enfrentarse al mundo. Alguien que sepa lo que es cargar con el peso y seguir adelante de todos modos. Alguien que vea la fuerza no como algo que esconder, sino como algo de lo que enorgullecerse». Las lágrimas de Isabel caían libremente ahora. «Pero yo no soy, eres todo lo que necesito», dijo él simplemente. «Si me aceptas, quiero ser el hombre que camine a tu lado. No el que te quite los baldes de las manos, sino el que los cargue contigo. Quiero compartir el peso, no porque crea que no puedes hacerlo sola, sino porque ya no quiero que tengas que hacerlo». Isabel miró sus propias manos, ásperas y fuertes, las manos que habían sacado agua de este pozo 1000 veces, manos que le habían avergonzado durante tanto tiempo. Luego miró las manos de él, extendidas hacia ella, ofreciendo no rescate, sino compañía. «Tal vez», dijo ella con voz temblorosa pero clara, «no necesito un marido para sacar agua del pozo. He demostrado que puedo hacerlo sola, pero si algún día acepto uno». Una pequeña sonrisa cruzó sus labios a través de las lágrimas. «Será porque respeta que yo sé hacerlo. Será porque me elige no por mi debilidad, sino por mi fuerza». Edward sonrió, y era una sonrisa genuina, cálida, transformadora. «Entonces espero ser digno de eso. Espero merecerte». Miró el balde que ella aún sostenía. «¿Me permite empezar hoy?
Mi caballo y yo tenemos sed. Por primera vez en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía, Isabel rió. Una risa genuina, llena de alegría y alivio, y algo parecido a la felicidad. Juntos, como si fuera la cosa más natural del mundo, llevaron el balde hasta Midnight, que bebió agradecido. La plaza permaneció en silencio, testigo de algo que cambiaría la historia de ese pequeño pueblo para siempre. No era solo un conde declarándose a una muchacha pobre. Era el rechazo de todas las reglas injustas que habían gobernado durante tanto tiempo. Era la afirmación de que la fuerza en una mujer no era una vergüenza, sino un tesoro. Era la prueba de que el verdadero valor no estaba en la posición o el dinero, sino en el carácter y la integridad. Entonces, dijo Edward cuando Midnight terminó de beber, volviéndose hacia Isabel, ¿volverás a la mansión conmigo? Ya no como empleada, sino como... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Como alguien a quien cortejo, con todas las formalidades apropiadas, por supuesto, con todo el respeto que mereces, y con la esperanza de que, algún día, cuando estés lista, me concedas el honor de convertirte en mi esposa. Isabel miró alrededor de la plaza, a todas las caras que la habían juzgado y encontrado inadecuada. Luego miró a Edward, que la miraba con esperanza y admiración, y algo que podría llegar a ser amor, si se le daba tiempo. Volveré, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que me permitas seguir sacando agua del pozo de vez en cuando. Su sonrisa se amplió. Para recordarme de dónde vengo, para recordarnos a ambos que la fuerza que me trajo hasta aquí es la misma fuerza que necesitaré para el futuro. Edward tomó su mano y la besó con una reverencia que hizo sonrojar a Isabel. Trato hecho, aunque insisto en acompañarte cada vez. Montaron juntos en Midnight. Isabel sentada delante de él, su brazo firme alrededor de su cintura. Mientras cabalgaban fuera de la plaza, Isabel miró hacia atrás una última vez al viejo pozo de piedra. Ya no era un lugar de humillación, ya no era un símbolo de su soledad. Ahora era el lugar donde todo había comenzado, donde un hombre había visto más allá de las apariencias y había encontrado algo que valía la pena proteger. No a una doncella indefensa que necesitaba rescate, sino a una mujer fuerte que había elegido compartir su camino. 6 meses después, cuando Isabel Carter se convirtió en Lady Blackwood, la ceremonia se llevó a cabo no en la Catedral de Londres como habría sido apropiado para un conde, sino en la pequeña iglesia de Ravensbrück, y después de intercambiar los votos, antes de subir al carruaje que los llevaría a la mansión para la celebración, Edward e Isabel caminaron juntos hasta el pozo en el centro de la plaza. Con todas las miradas del pueblo sobre ellos, compartieron un balde de agua fresca, pasándoselo de uno al otro como si fuera el vino más fino. Porque algunos símbolos merecen ser honrados, porque algunas historias comienzan en los lugares más inesperados, y porque la verdadera fuerza nunca necesita disculparse por existir. El pozo permanece allí hasta el día de hoy, testigo silencioso de una historia que los ancianos del pueblo aún cuentan a sus nietos. La historia de la muchacha que no necesitaba un marido para sacar agua del pozo, pero que eligió a uno que respetaba que pudiera hacerlo, y de cómo a veces el amor verdadero no se encuentra en el rescate, sino en el reconocimiento. Y así termina nuestra historia. Si te gustó y quieres más relatos como este, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguna publicación y compartir con alguien que necesite recordar que la fuerza nunca es motivo de vergüenza. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia de Isabel y Edward y qué otra historia te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo relato.